Ok, vamos continuando. No sé si un estudiante me dijo que no vio esto aquí, no sé. Aquí salió media, que sumamos todo este conjunto de datos de uno en uno y se dividió en esa cantidad de datos que son 50. Nos dio esto, ¿ok? Entonces esta viene siendo esa media de ese conjunto de datos. Después hallamos mediana, que fue esa posición medio aquí, de todo este conjunto de datos, esos dos que exactamente están en esa posición medio son 6 y 6. ¿Sí? Como son dos datos que están en esa posición medio, se suman y se dividen en dos. 6 más 6, 12, dividido en 2, nos da 6. Esa viene siendo esa mediana. Y después se dijo que moda es ese dato que más está en ese conjunto aquí. Evidentemente también es 6, ya que en este conjunto está 12 veces. Ok, estoy tomando video, ¿sí? Sí, Sí, profe. señor. Ok. Bueno, entonces es momento de que vayamos continuando con un siguiente tipo de conjuntos, que son datos que, Agrupado. bien, Profe, una pregunta. dígame, ¿La moda cómo es? No ese entendí. moda es ese dato que más está en ese conjunto. Digamos, de todas estas notas, ¿quién está más veces? El 6. El 6, 6. Entonces, 12 veces. este 6 está 12 veces, o sea, Ah, esa viene siendo esa ok. moda. Bueno, Profe, media es la de o sea, la que queda por decir en el medio de las líneas. esa es mediana. Es mediana. Media es esta Med- suma de todos estos datos y se divide en esa cantidad. Se divide entre 50. En este Está caso, entre no. Media es, por decir, dividir todas las líneas, la totalidad de todas las líneas, dividirlo en dos. No. No, media es una suma de todos estos datos. Sumamos todos estos datos y se divide en esa cantidad de datos. ¿Sabe que hay 50 estudiantes, pero entre los 50 Ujú. estudiantes? Ok, aquí sí, ya vamos continuando. Ya, Diana. Sí, profe. Ok. Seguimos entonces hallando unas medidas de tendencia a un conjunto de datos que, Agrupados, datos agrupados. y aquí cambia, ¿ok? Entonces ya aquí cambia todo un poco. Vamos y veamos cómo hallamos esas medidas de tendencia en este tipo de conjunto de datos. Media. Vea que ya aquí cambia un poquito. Media, ¿qué significa este signo que está aquí? Esto significa suma, ¿ok? Este de aquí significa suma. Todo esto significa suma. ¿Suma de quién? De todos esos X sub I, que ya en un momentico vemos exactamente qué significa ese X sub I, y esta F sub I, que ya ustedes saben qué significa. En ese documento que yo envié, ahí Frecuencia. decía. ¿Qué significa? Axo. Asociado. Glutan. Exacto. Profe, ¿lo puede colocar un poquito más grande, profe? Yo tengo una Eh, miopía.
Bueno, veamos aquí, como tengo dos ventanas aquí, Ujú. Yo intento darle zoom, pero como es en el teléfono se me pierde. ahí sí se ve. Sí, profe, y ahora sí. Ok. Bueno, después, cuando vayamos haciendo, ahí ya enseguida nos vamos metiendo en ese cuento. Y nuevamente está este dato n, que es cantidad de datos, ¿ok? Entonces, veamos aquí qué es mediana. Vea que ya mediana cambia todo un poco, o más. Básicamente cambia todo en mediana. Veamos entonces qué significa cada una de esas cositas que tenemos aquí, ¿ok? Entonces veamos esos significados. Profe, no pase tan rápido para que dé tiempo de uno anotarlo. Ok. Bueno, ¿qué significa esto? ¿O cómo se dice aquí? Es el límite inferior de la clase modal. ¿Se identifica como qué? Como L sub L i. sub i. Eso, muy bien. En cambio, cuando tenemos una sub S, ya viene siendo ¿qué? El límite superior de la clase. Exacto. Profe, lo puedes bajar un poquito para copiar la fórmula. ¿Cómo? Ya. Ok. Sigue esta de moda. Ya, profe. Estoy en clase, man. Estoy en clase. Tenemos cada una de esas cositas y de esas puntuaciones que se necesitan, cosa cuando estemos hallando estas medidas de tendencia. Entonces anoten eso y tengan eso ahí pendiente, que cuando vayamos allá y estemos haciendo, ya ustedes saben qué significa y dónde se ubica.
Voy bajando. ¿Dónde van? Otro poquito, profe. Ya ahí. ¿Dónde van? Por la F sub I guión 1 igual es la frecuencia absoluta acumulada. Inmediatamente a la anterior, a la clase anterior, a la clase modal. Profe, pasó muy rápido. Uy, ¿dónde va? Esa Por la primera hoja F yo sub la I, pero terminé. la mayúscula. Mami. Bueno, ¿Ya tienen esos apuntes, José? sí, señor. Ok. ¿Quién más?
Ya, profe. Ok. Profe, eso se ve difícil. No, no. Yo pensé que yo era la única que veía eso difícil. Profe, eso yo lo di en el colegio y eso a mí sí me dio duro. Eso se da también allá. Exactamente. Va a ver que cuando estemos haciendo aquí, ya cambia todo. Es sencillo. No, no haga así, no haga así. ¿Qué sucede aquí? Que únicamente vamos cambiando datos, ¿ok? Únicamente aquí se hace que va cambiando datos. Después que sepamos qué es cada cosita, si vamos allá a ese punto, si es un 8, asignamos un 8. Si es un 10, cambiamos un 10. Ya, Diana. Sí, profe. Ok. Entonces vamos aquí, ya tenemos todos, tienen todos esos apuntes. Veamos quién más. Acá Joana. Ya tiene esos apuntes, Joana. Bien, entonces nos ubicamos acá. Punto A. ¿Qué nos dice? Punto A, ¿qué nos dice? El número de trabajadores de un polígono industrial. ¿Qué datos nos dan? Número de trabajadores, número de empresas. Exactamente. Obviamente nos están pidiendo que hallemos esas medidas de tendencia a este conjunto de datos. Donde esta casilla de aquí, ¿qué o quién viene siendo? Todos estos son quiénes. El número de trabajadores que, o sea, Vemos que aquí cada uno de estas cositas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ya sucedió en esos conceptos que vimos hace 8 días. ¿Esos son qué? Esas son las primeras casillas de la tabla. boba. ¿Esos son qué? Los Cilindrina. intervalos. Exacto. Bien. ¿Y estos quiénes vienen siendo? Estos de acá. No me digas segunda casilla. ¿Quiénes vienen siendo estos datos? Vean, ¿qué nos dice aquí? El, el número de empresas. Pero Y de empresas. esos concepticos que vimos cuando decíamos que se hizo un estudio en unas notas, de esas 50 notas que vimos, y que digamos 6 estaba 12 veces, ¿cómo se llamaba eso? Frecuente. Exactamente, eso es. Denominada como, ¿cómo se llama acá? F sub I. ¿Bien? FI. Entonces, si iniciamos hallando esas medidas de tendencia, que es media, copiamos esos datos que nos habían dado. ¿Qué datos nos habían dado? Nos habían dado a quiénes.
Los intervalos. Bien, que son todos estos. Y además de eso, ¿qué más nos habían dado? Nos habían La dado aquí frecuencia absoluta, La profe. frecuencia Exacto. absoluta. Me mantienen audio apagado cuando no estén opinando acá. Entonces, ¿dónde ubico a ese dato que ya me estaban dando? Ya ubiqué a este. ¿Dónde ubico a eso? En X sub I, F sub I, en esta o en esta, ¿en dónde? F sub I. Bien. Si están bien ubicados así, me apagan audio cuando no estén acá. Bien. Tenemos esos dos datos. Vean, ¿hasta ahí vamos bien o no han entendido? Profe, yo la verdad tuve una pequeña interrupción acá y no estoy clara en lo que se está haciendo ahora. Únicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos definido, aquí sí entendió aquí, o sí escuchó. Sí, ahí sí escuché. Bueno, únicamente pasé estos datos que tengo aquí, que hemos obtenido, que nos estaban dando acá. Si se fija que son estos mismos datos. Sí, son los mismos datos. Únicamente pasé esos datos acá. Obviamente, si estoy hallando a media, vea que acá en esto, cuando tenemos acá media, sí están ubicados acá donde estoy indicando. Sí, yo estoy viendo ahí. Bien, ¿a quién necesito aquí? A X sub I. Entonces acá también cuando estoy hallando media, ubico a X sub I. ¿Qué significa ese X sub I en esas definiciones que dimos no hace mucho? Marca de clase. ¿Cómo se halla? Ahí mismo dice. No, no dice, no Ahí dice. sí dice, ahí decía. No Señor, la coloco. Vamos acá, vea. Vea que sí decía. ¿vio? ¿Qué dice aquí? Vio. ¿Qué dice La que aquí? está arriba. Ah, Por eso. X sub I. Por Ah, eso es X digo. sub I. Ok. X sub I, sí. No está X sub I, no está. Muy bien. X sub I es una suma, es una semisuma. Eso se dio hace 8 días y vimos eso. ¿Cómo así que una semisuma? Vamos acá. Bueno, de la huya. Pues. Bueno, vamos aquí. ¿Cómo se halla esta X sub I? Sumamos estos dos, sumamos esos dos, y eso que nos da esa suma se divide en 2. ¿Esta suma cuánto da? 40 entre 20. 40, profe. Dividido en 2, 20. 20, 20. En esta siguiente casilla, sumamos estos dos. 80, Dividido 2, 40, bien. Siguiente casilla. 120, Dividido en 2, 60, siguiente casilla. ¿Siento que? $160 Dividido en entre 2, 2, siguiente casilla. 200 entre 2, 100. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, señor. Sí, señor. ¿Tiene audio apagado, Diana? sí. O sea, se suma 30 más 10, 40. Mitad de 40, 20 y así Y así sucesivamente y hasta así la con última cada uno. casilla. Ah, eso es todo. Exacto. Joana está ahí. ¿Quién más está ahí? Joana no dice nada. Bien. Eso es, hemos hallado ahí. ¿Qué hallamos? ¿Cómo es que se llama esta casilla que hallamos? La marca de clase. Bien.
Siguiente casilla, que es esta que ya ese punto nos estaba dando. Ya eso no se hace, ya eso ya se estaba dando. Siguiente casilla, que si ustedes se ubican acá, cuando nos piden media, ¿qué nos indica aquí? Cuando estamos hallando media, que necesitamos a quién. ¿A esa qué? Esa marca ¿Sí? de frecuencia No, no, no. absoluta. X sub I, ¿qué significa? Marca de clase. ¿Este signo qué significa? ¿Signo de qué? Profe, ni lo veo. Es un puntico. Una asterisco. Por, profe, no. Exactamente, exactamente. ¿Con quién? Por F sub I. F ¿Qué sub I. significa? Frecuencia absoluta. ¿Eso qué significa? Que en esta casilla de aquí, en esta siguiente casilla, tomo a esta X sub I y a esta F sub I. Y en cada casilla sé qué. Se suma. No. Se ¿Sí? multiplica. Ah, se multiplica. Exactamente. ¿Cuánto me da eso en esta casilla? ¿Ciento qué? 60. 160. Siguiente casilla. 480. Ok. Siguiente casilla. ¿Qué? 640. No, No, 500. 540. Bien, siguiente casilla. 160 Y siguiente. y 400. Bien. ¿Qué nos queda? Hasta aquí hemos hallado todo esto. ¿Qué nos queda? Que consigamos quién es n, cantidad de datos en este conjunto. ¿Ok? ¿Cómo hallamos eso? ¿Cómo hallamos esa n, esa cantidad de datos? ¿Hallando a quién? ¿Cómo es que se llama esto? Frecuencia acumulada. No, dígame bien. Ya voy. ¿Cuál, profe? Esta de acá. F mayúscula sub I. ¿Sí? ¿Qué significa? La frecuencia absoluta acumulada de la clase modal. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Vean. Tomamos en F sub I, en esta casilla de F sub I, ese dato que, o sea, con que se está iniciando, que en este caso es ¿cuánto? 8. 8. Ese 8 viene acá. A ese 8, ¿qué hago con ese 8? Sumo esa siguiente casilla en esta F sub I. 8 más 12. 20. 20. Nos da aquí. A ese 20 se suma ese siguiente dato de casilla. 9. 9. 29. 29. A ese 29 se suma este siguiente dato de casilla. 31. Y se suma este siguiente dato. 35. 35. Eso significa nada más y nada menos que ¿cuántos datos tiene este conjunto? 35, profe. Exacto. ¿Sí? Como un poquito enredadito. Bueno, me activan video, Joana, que tomo evidencias.